El tema de hoy es pescador de milagros. Mateo capítulo 17, versos 24 al 27, leemos esta corta historia que nos deja una enseñanza. ¿Lo tiene? Me dice amén. Escucho algunas páginas todavía moverse. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y está exactamente después de Malaquías. Mateo 17, 24 dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Inclina su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición, precioso Señor, que tenemos de acercarnos a ti y sentarnos, Señor, en un sentido figurado a tus pies para escuchar, oh Dios de la gloria, lo que tú tienes para nosotros este día. Yo te ruego, bendito Dios, que como siempre tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tu palabra, oh Dios de la gloria, llegue a nuestros corazones y según sea la necesidad que hayamos traído cada uno de nosotros, así, oh Dios de la gloria, recibamos un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, precioso Dios, un mensaje de exhortación, de ánimo, precioso Padre, porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Es que hemos venido a este lugar, precioso Señor. Háblanos porque anhelamos escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Le comentaba a los hermanos una breve historia de pronto para introducirle, ya que vamos a hablar de pescar. Cuando yo estaba entre niño y adolescente, quizá tendría como unos 11 años, casi llegando a los 12 años, me invitaron por primera vez a pescar. Y yo nunca lo había hecho, obviamente, y cuando llegamos ahí me empezaron a explicar cómo era. Bueno, agarras el anzuelo y llevaron unas lombrices, hermano. Esas cosas se miraban bien feas ahí. Y eso era lo feo de pescar, ¿verdad? Porque había que partir la lombriz, un pedacito, y ponérselo en el hook, en el anzuelo. Es que se me olvida el español, hermano. Entonces se ponía ahí y luego se tiraba y me dijeron: en cuanto sientas así como que te jalan un poquito, le jalas tú y entonces sacas el pez. Bueno, para no hacerse largo el asunto, mi primera experiencia fue bien bonita, bien agradable. No me convertí en un pescador después, pero algo significó de alguna manera eso que nunca se me olvidó. Entonces yo lo tiraba y de repente sentí, y yo hice caso, era rápido, lo saqué, y por ahí venía un pescadito y lo agarraba, lo sacaba de ahí, lo ponía, volvía a hacer el proceso y lo tiraba. Entonces cuando sentí yo, hermano, empecé a sacar. Me emocionaba tanto que cada vez que sacaba uno, yo gritaba: ¡saqué otro! Y los que no estaban agarrando nada, solo se rascaban la cabeza. Había uno de una gorra que se rascaba la cabeza porque estaban ahí todos. Estuvimos varias horas durante la noche y ellos no pudieron agarrar nada. Y yo ahí fui el que ganó el concurso de pesca. Y le cuento esto para, una vez más, introducirle esta parte del mensaje, porque vamos a hablar de un pescador en particular que no era como yo. Este sí tenía mucha experiencia y se dedicaba precisamente a esto. Y alrededor de este hombre se dieron muchos milagros, muchas cosas interesantes que a nosotros nos dejan ahora una enseñanza y que nosotros podemos aprender de esta experiencia que este hombre tuvo.
Vamos a hablar, por supuesto, del apóstol Pedro. Llegaron a Capernaum, dice la Biblia. Como información, Capernaum significa la ciudad de Nahum, también quiere decir ciudad de consuelo. Y dice la Biblia que ahí se acercaron unos cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos no eran del gobierno, sino que eran del templo. Y cuando vieron a Jesús, y esto es interesante porque ellos estaban preocupados porque Jesús pagara el impuesto que se cobraba, que ahora le voy a explicar de qué se trataba. Y en lugar de acercarse a Jesús, se acercaron al discípulo. Le dijeron: oye, tu maestro no paga las 2 dracmas que se deben pagar. Y esto nos enseña a nosotros que a veces la gente nos va a cuestionar sobre nuestro maestro. Y nosotros tenemos que estar preparados para responder de manera correcta cuando alguien nos cuestione. Y esto la Biblia también nos enseña. Pero le voy a explicar de dónde venía, de dónde salió esta idea de cobrar, que en el principio fue una ley, después se convirtió en una tradición, y así con esa tradición pues obviamente servía para ayudar en el templo. Pero vaya conmigo a Éxodo capítulo 30, versos 11 al 15. Y vamos a ver de dónde surgió esta tradición. Éxodo 30, 11, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice así: el Señor habló también con Moisés y le dijo: cuando hagas un recuento del número de los hijos de Israel, una vez que los hayas contado, cada uno de ellos deberá darme a mí, el Señor, el rescate de su persona. Mire qué interesante, a Dios había que pagarle el rescate de una persona. Es decir, para que Dios no derramara plagas sobre el pueblo, los varones tenían que pagar con dinero. Dice: así no habrá mortandad entre ellos. Todo aquel que sea contado deberá pagar 5 gramos de plata, que equivalía a las 2 dracmas que estaban cobrando ya en el Nuevo Testamento. Verso 14 dice: todo el que sea contado y que tenga más de 20 años de edad deberá dar esta ofrenda al Señor. Al dar la ofrenda al Señor para la expiación de personas, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos. Entonces, la ofrenda que se tenía que dar era un solo precio. Si tenía mucho dinero, no se le podía aumentar. Y si tenía menos, tampoco se hacía descuento. Tenía que pagar exactamente lo que decía. Ahora, es interesante porque nosotros ahora, hermano, entendemos que la salvación es gratis. ¿Cuántos aquí son salvos, hermano? ¿Y cuánto dio de ofrenda a usted para que lo salvara? Absolutamente nada. Lo que nosotros damos como ofrendas, puede ser de tiempo, puede ser de dinero, puede ser de muchas cosas, muchas maneras en las que nosotros podemos ofrendar. Eso lo hacemos nosotros en agradecimiento a Dios. Nosotros no damos porque nos vaya a caer una plaga si no lo hacemos. Nosotros no damos, imagínense, hermano, yo siempre he estado en contra de que me amenacen de muerte por no hacer algo. Porque a mí Cristo me salvó de la muerte eterna y no me cobró ni un solo centavo. Entonces, hermano, yo no estoy de acuerdo con que se le diga a la gente: ¡hey! Y cuidado con que no des ofrenda, te va a chupar el diablo. Te va a comer el devorador, porque eso es lo que dice la Biblia, y el devorador es el diablo, ¿verdad? Y para comerlo primero lo tiene que chupar. No es cierto. Entonces, si lo amenazan a uno, hermano, entonces a Dios no se le da por amenazas. Uno no sirve a Dios porque lo tiene amenazado, que si no hace algo entonces le va a ir mal. Nosotros lo hacemos en agradecimiento. Si Él hizo algo, hermano, tan grande para nosotros, que es nuestra salvación, que es que nosotros demos de lo que somos y de lo que tenemos para servicio a Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque parece que se apagaron los amenes. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces la salvación es gratis para nosotros, pero realmente tiene un precio.
Y este pasaje que acabamos de leer de Éxodo, la implicación no era que Dios estuviera necesitado y bueno, voy a hacer mi negocio aquí, voy a cobrar por la salvación, sino lo que quería enseñarles el Señor a través de esta ley era: la salvación no es gratis, la salvación tiene un precio. Una vez más, no para nosotros, sino que se pagó un precio alto, que es la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, porque no había otra manera en que se pudiera pagar esa salvación si no era a través de la muerte de Cristo. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy viniéramos tranquilamente a pararnos en este lugar, levantar nuestras manos y adorarle a Él, para que nos podamos sentar en este lugar y disfrutar del momento y de la palabra del Señor. Eso hizo Dios, entre muchas otras cosas y muchos beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas a través de su salvación. Pero entonces Dios nos muestra a través de su palabra: es gratis, pero no significa que no tiene valor. Es importante que nosotros valoremos la salvación, hermano. A veces lo sagrado se puede volver común y nosotros pensar que como ya lo tenemos. Mire, cuando a uno no le cuesta algo, uno lo cuida menos. De veras. Naturalmente, de pronto usted es muy cuidadoso con cualquier cosa, pero hermano, yo lo noto a veces yo tengo un vehículo que yo les he contado que yo lo rento a personas que vienen acá, y yo me doy cuenta cómo la gente no cuida lo que no es de ellos. Y hay gente que sí es cuidadosa. Acá yo les mencionaba a los hermanos en la mañana, que vinieron en la mañana, que procuramos decirle a las personas que sirven, por ejemplo, en la iglesia y que usan un equipo, decirles: oye, el equipo, por favor, cuídalo. Son cosas que son muy costosas. O sea, tienen un precio, y es cierto, no te costaron a ti, pero eso no quiere decir que no tienen valor. Entonces a veces nosotros, como no nos costó la salvación, hermano, no entendemos y no valoramos realmente todos los días de lo precioso que el Señor ha sido con nosotros al habernos alcanzado. No había ninguna razón que nosotros pudiéramos cumplir para que Dios nos salvara, y sin embargo Él tuvo misericordia de nosotros, nos tomó tal y como éramos, hermano. Es más, si alguno de nosotros hubiéramos sido Dios, hermano, no los salvamos a todos. A todos los que vengan, no, hubiéramos dicho, ¿verdad? No, sáquenlo de la fila. Que no se vista, que no va, decía un venezolano. No, nosotros hubiéramos hecho. Pero el Señor, en su amor, hermano, nos amó tal y como nosotros somos. Dios te ama así como tú eres. Su gracia es suficiente para alcanzarte, para salvarte, y su gracia es suficiente para cambiarte, para transformarte, porque así como Dios te ama como eres, hermano, también no te quiere dejar como estás. Quiere cambiarte, quiere cambiar tu vida. Y es la gracia bendita del Señor, esa salvación hermosa, la que cambia nuestra vida, cambia nuestro rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Jesús. Entonces, en aquel tiempo, pues la gente tenía que pagar para su redención. Note, después con el tiempo eso se convirtió en un impuesto para ayudar al templo, porque como los diezmos y ofrendas que existían en ese tiempo, mis hermanos, eran realmente para los que ministraban, para los levitas, para los sacerdotes. Para ellos era el edificio, realmente se sostenía de estas ofrendas que la gente pagaba. Era un impuesto. Es más, no era ay, por si quiere, por si tiene, por si le toca el corazón el Señor. Era un impuesto. Ellos llegaban, se entiende, ¿verdad? Ellos llegaban, no era una ofrenda, sino que era impuesto por ellos. Pero entonces, hermano, Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:18 y 19, él, entendiendo esto, habiendo estado él precisamente en ese momento donde le cobraron al Señor por entrar en el templo, él dice esto, entendiendo que eso representaba el comprar la salvación, el pagar por la redención. Él dice esto, dice en el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados
salvados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra manera de vivir vacía. Eso es lo que significa la palabra vano. Tu vida era vacía, dice, fuiste rescatado de esa vida vacía, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación no se paga con plata, nuestra salvación no se paga con oro, esas cosas son corruptibles, es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, Pedro se apresuró a contestar, hermano. Note, llegaron ellos a Capernaum, se acercan estos recaudadores de impuestos, estos cobradores, y llegan con Pedro y le dicen: ¿qué pasa con tu maestro? ¿No paga él? Y luego él les responde: sí. Fíjese, el verso 25 dice: él le dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? El Señor le hace la pregunta a Pedro y le dice: Pedro, como que te apresuraste un poquito a responder, porque no fue con Jesús y le dijo: Jesús, nos están cobrando, ¿qué dices? ¿Pagamos o cómo está el asunto? Sino que él rápido dice: sí va a pagar. Yo me imagino que no traían dinero, porque si hubieran traído dinero no hubiera mandado Jesús a Pedro a pescar. ¿Me van a entender? Entonces, pero Pedro dice: sí vamos a pagar. Ahí sí que actuó en fe, ¿verdad? Pero no sabía cómo era el asunto. Entonces Jesús le dice: Pedro, ¿qué te parece? ¿Será que los extraños pagan los impuestos o los hijos? ¿Quién crees tú que es el que paga eso? Entonces dice: oye, pues los extraños son los que pagan. Yo le decía a los hermanos en la mañana: si usted tiene, por ejemplo, un negocio y qué sé yo, usted vende algo y de repente llega un hijo suyo o da servicio de algo, viene un hijo suyo y le dice: oye papá, voy a necesitar esto en mi casa, o necesito comprar esto. Yo le aseguro que en la mayoría, quizás no todos, porque hay de todo, hermano, hay unos que le cobran hasta el hijo, pero de verdad, yo me imagino que alguno diría: oye, no, es mi hijo, ¿cómo le voy a cobrar? Si es alguien que no es su familia, usted dice: no, este no es mi familia, yo no tengo por qué dárselo así, entonces voy a cobrar. Entonces se le cobra al extraño, pero no al hijo. Ahora, ¿por qué es gratis la salvación, hermano? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Dios a nosotros no nos está vendiendo nada, porque todo lo que destinó para su Hijo Jesucristo también es para usted y también es para mí. Por eso derramó su Espíritu desde el principio. El Espíritu Santo vino sobre Cristo Jesús, hermano, y en el Pentecostés se derramó sobre toda la iglesia. Y luego Pedro, predicando, dijo: porque para vosotros es la promesa, para los que están aquí, para los que van a nacer más adelante, para sus hijos es la promesa. Las promesas de Dios no se venden, los milagros no se venden, hermano. Yo no puedo venir y sacar y Señor, necesito un milagro, Padre, así. No, eso, mire, eso es extorsión, hermano. Eso es como tranza, ¿verdad? Y te voy a decir: aquí está, te voy a pagar esto. Ahí te acuerdas, el día 100. Eso no existe. Si usted quiere dar una ofrenda, déla voluntariamente, sin buscar nada a cambio. Esa es la manera de dar ofrenda, no queriéndole comprar algo a Dios. Usted se imagina a Dios diciendo: qué ofrendona, le voy a hacer el milagro, porque de veras que sí está. Esa no es la manera de dar. El hijo está exento de impuestos. Yo no tengo que hacer esfuerzos. Esa es la gracia de Dios. Si hago esfuerzos, si doy de mis fuerzas para servir a Dios, eso es una ofrenda. Eso es algo que yo estoy haciendo de manera voluntaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero no le puedo comprar nada a Dios, hermano. Mire,
Usted puede pasarse aquí en la iglesia sirviendo y haciendo y deshaciendo, y gloria a Dios por usted, pero no crea que impresionamos a Dios con eso. Y ahora le voy a explicar algo, pero de veras, no crea que lo impresionamos. Y dice Dios: no, hombre, como sí, le voy a dar lo que quiere, carro nuevo, ¿verdad? Dios no trabaja de esa manera. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero entonces, los hijos están exentos de impuestos. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que ir a bautizarme al río Jordán. Está medio cochino de todas maneras. Ya no es lo mismo que era antes. Yo no tengo que ir qué sé yo, a Jerusalén a ver si Dios me habla. Yo ya no tengo que hacer eso, porque los hijos están exentos de impuestos. Yo no tengo que caminar de rodillas, con todo respeto, en ningún lado. Los hijos estamos exentos de impuestos. No hay esfuerzo ni pago que nosotros tengamos que hacer. Cristo lo hizo todo. Él derramó su sangre, Él sufrió por nuestros pecados, Él entregó su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús hace un milagro para sacar a Pedro del compromiso, entre otras cosas, ¿verdad? Verso 27 dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero equivalía a 4 dracmas. Y dáselo por mí y por ti. Este único milagro, hermano, lo hace el Señor. Este es el único milagro que hace el Señor relacionado con dinero. Note que cuando vio a la multitud que no tenía comida, no vino y dijo: tráiganme unas 2 dracmas y las voy a reproducir y les vamos a dar dinero para que vayan a comprar. Sino que lo que la gente tenía era hambre. Y obviamente ese milagro tiene muchas implicaciones, pero el Señor hace un milagro en el que agarra 5 panes y 2 peces y los multiplica y le da de comer a más de 5,000 personas. El Señor hizo ese milagro, pero relacionado con dinero, este es el único. Y le explico algo muy interesante que aprendí hace poco. En el Medio Oriente hay unos peces, no sé si todavía hay, porque a veces los animales se desaparecen, pero estos peces tienen la costumbre de que a sus crías se las meten en la boca. Y como son pececitos plateados, los mantienen en la boca para protegerlos, porque acuérdense que los peces pequeños pues son vulnerables a que otros peces más grandes se los coman. Entonces ellos, para protegerlos, se los meten en la boca y son plateados. Entonces estos peces, todo lo que caía al mar que era plateado, tienen la costumbre, ya cuando no tienen crías, de todas maneras se lo meten a la boca. Entonces no era algo desconocido para los pescadores. Pedro, siendo un pescador, sabía que esto era posible. Entonces no se puso a cuestionar lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo: ve y saca el pez, y el primer pez que saques, allí en la boca vas a encontrar exactamente lo que necesitamos. Ahora, con todo y eso, no deja de ser un milagro, porque el Señor le dijo: el primer pez que saques, y lo que va a tener ese pez en la boca es precisamente lo que tú y yo necesitamos pagar. Entonces, hermano, una vez más, Jesús siempre hizo milagros que ayudaban a otras personas. No hacía milagros para ayudarse a sí mismo. Solamente en esta ocasión fue donde Él hizo esto para darle una enseñanza a Pedro y también para poder cumplir con eso que le estaban demandando. Se recuerda cuando él fue al desierto, llegó el enemigo. ¿Qué tenía Jesús después de 40 días de ayuno? Hambre, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el enemigo? Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan y resuelves la necesidad que tú tienes. Y ahí el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso nos enseña a nosotros que hay que confiar en el Señor.
Que a veces yo puedo tener una necesidad, pero no solamente de saciarme de esa necesidad yo voy a vivir, sino de toda palabra y de toda promesa que viene de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, Jesús hizo milagros que beneficiaron directamente a Pedro, hermano. Pedro lo vemos involucrado en muchos milagros que el Señor hizo como su discípulo. Dios lo bendijo y le permitió tener muchas experiencias donde de manera milagrosa el Señor se manifestó en su vida. Y vamos a ver algunos milagros que Pedro experimentó. El primero es que sanó a su suegra. Yo no sé si eso fue beneficio o no, pero le sanó a la suegra, hermano. ¿Cómo la ve? Algunos están... Cuidado con decir que eso no era beneficio. Pero mire, es interesante porque la Biblia dice que si vamos a Mateo mejor y leemos este verso. Mateo 8, 14 y 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. El Señor nunca hizo un milagro sin tener un propósito y una razón para hacerlo. Tenía que haber un propósito o tenía que haber una enseñanza detrás del milagro. Por eso es que yo no mucho le entro a ese asunto así como de noches de milagros, hermano. Porque a veces cuando se hace eso, lo que se busca es exaltar el nombre de alguien. Y venga porque viene el super sanador César Martínez. Hasta nombre de artista. Así. Y ponen un póster ahí. No me estoy burlando. Bueno, sí, poquito. Le estoy enseñando de una manera graciosa una verdad. Eso no, Dios no está interesado en hacer, en levantar a una persona para que toda la gente ponga su atención en ella. Por el contrario, nosotros como siervos de Dios tenemos que dirigir a la gente hacia Cristo. Porque el verdadero héroe es Él, hermano. Y el que hace las cosas es Él. Y sin Él nada podemos hacer nosotros. Entonces, hermano, yo no niego que Dios use gente, porque no quiero generalizar. Hay personas que hacen eso y tratan de promoverse a sí mismas. Eso lo entendemos y no lo podemos negar. Pero también debemos ser honestos. Hay gente que Dios ha levantado y que son usados en milagros. Pero detrás de un milagro siempre Dios tiene un propósito. Es más, el milagro de la salvación, hermano, que es el milagro más grande que tú y yo podemos obtener. Mira, puede ser que Dios a ti nunca te sane ni de una uña encarnada, hermano, pero te salvó de la muerte eterna, te libró del infierno, te libró de la plaga. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ese es un milagro que Dios ha hecho. Si tú dices, yo nunca he visto un milagro, mírate en el espejo y date cuenta que Dios tuvo misericordia de ti y te alcanzó y te cambió. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le dio valor a tu vida cuando algunos quizá te desecharon y no te amaron y no te quisieron y te rechazaron. El Señor derramó su sangre preciosa y mostró su amor por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor sana a la suegra de Pedro y lo deja registrado en la Biblia, hermano? Mire, hay una frasecita al final que nos enseña a nosotros la razón. Dice la Biblia que tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y luego, ¿qué dice que hacía? Le servía. A veces, yo no sé si a usted lo han cuestionado alguna vez, pero aún a mí, hermano, a veces que me encuentra gente y me dice, yo no sé cómo tú te dedicas a eso que te dedicas. Yo no pudiera hacerlo. Yo no quisiera estar en tus zapatos. Empieza uno así como, de veras tan malo está el asunto.
usted se puede preguntar, o la gente lo puede cuestionar: ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tocas un instrumento? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te levantas temprano el día domingo cuando pudieras quedarte hasta las 10 de la mañana durmiendo y ver un partido después hasta las 12 del mediodía? ¿Por qué lo haces? La gente no entiende que la mano de Dios se puso sobre nosotros. Y esa fiebre que nos estaba matando se fue de nosotros, hermano. Y entonces nos levantamos porque estábamos tirados, en un sentido figurado. Y al restaurarnos Él, la reacción más normal es que yo diga: yo quiero ver qué puedo hacer por alguien más. Yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero hacer algo que agrade al Señor. Esa debe ser nuestra reacción al haber sido salvos. Si el Señor te salvó, busca a quien bendecir, busca dónde servir a Dios, busca dónde tú puedes reflejar el carácter de Cristo para que otros conozcan también a aquel que te salvó y te alcanzó a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el Señor hace un milagro de sanar a la suegra de Pedro, hermano, no para que Pedro se enojara, como dijo alguien, por eso lo negó 3 veces. Eso no es cierto, sino porque tenía un propósito para ese milagro. Voy a sanar a la suegra para que la suegra se levante y entonces sirva. Dios necesita levantar a tu familia. ¿Para qué? Para que sirva. Sigue clamando por ellos, sigue orando por ellos, sigue esperando un milagro y dice: Señor, así como levantaste a la suegra de Pedro, levanta a mi hijo, levanta a mi hija, levanta, y si es la suegra, también por ella ore a la suegra mía para que se parezca a la de Pedro y se ponga a servir, en lugar de andar chismeando. Ay, así va. Eso ya se lo agregué yo. Sigamos adelante. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Usó la barca de Pedro, fíjese, otro milagro. Usó la barca de Pedro para predicar, y ahí se dieron varias cosas interesantes. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, perdón, en el capítulo 5 y verso 2, búsquelo ahí conmigo, por favor. Lucas 5, 2. Le explico algo. Jesús llegó allí al mar de Galilea y se agolpó una multitud. Pero en aquel tiempo no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Tenemos micrófonos, hoy tenemos amplificadores y tenemos todas estas cosas que ayudan a que la voz de una persona se pueda escuchar. Hermano, predicar sin el micrófono, donde hay mucha gente, eso es terrible. Cuando estábamos en Guatemala hace algunos meses, quizá hace menos de un año, estamos en Guatemala en una iglesia grande. Creo que le caben como unos 500 personas aproximadamente. Y yo estaba a todo lo que daba, hermano. Medio mensaje se fue la luz. Ya ven, en nuestros países todavía en algunos lugares suele pasar eso. Y se fue la luz. Linda la iglesia, muy bonita. Y pues como yo estaba en lo alto, ¿verdad? Entonces yo empecé y dije, bueno, no me queda de otra, aquí a puro pulmón. Y empecé a predicar y seguí predicando y predicando. No sé a quién se le ocurrió, acerquémoslo más, ¿verdad? Y me bajaron el púlpito y ahí iba yo para abajo, hermano. Pero ya ve que estoy no muy alto que digamos, ¿verdad? Entonces quedé abajo. Cuando estaba arriba, pues la voz podía viajar un poco más, porque por si usted no lo sabía, nosotros absorbemos el sonido. Entonces, si yo estaba aquí, lograba llegar hasta atrás. Ya cuando me pusieron abajo, hermano, me acabé la garganta. Ya ve que yo no suelo pegar gritos, pero ahí sí gritaba. Y entre mis gritos decía: que venga la luz, por favor. Pero Jesús llegó ahí. Obviamente se cree que habían aproximadamente unas 2,000 personas ahí, en ese lugar. ¿Cómo iba a ser Él para que su voz se escuchara, hermano, donde estaba ese montón de gente? Entonces, el que creó el cielo y la tierra sabe cómo funciona el asunto, ¿verdad? Entonces Él llega y mira las barcas que están ahí. Mire lo que dice el verso 2, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba utilizando el agua como amplificador de voz y el viento para que pudiera viajar la voz hacia todas las personas que estaban ahí. Entonces, toda la gente que se juntó logró escuchar el mensaje. Pero lo interesante de esto, hermano, es que Pedro le presta su barca al Señor. Y cuando nosotros hacemos algo para que el evangelio del Señor se predique, cuando nosotros hacemos algo, hermano, que produzca que el Señor pueda llegar a otras personas, Dios, todo lo que tú le das a Dios, tiempo, dinero, esfuerzo, qué sé yo, de tu vida, lo que tú le puedas dar al Señor, Dios no se queda con nada. Una vez más, nuestra actitud al dar de nosotros debe ser: yo no estoy esperando nada a cambio, pero Dios no le debe nada a nadie. Le contaba a los hermanos en la mañana que algunos de ustedes, quizá los que saben de béisbol, saben que hubo un beisbolista que le dicen Big Papi, no me recuerdo cómo se llama él exactamente, pero a él lo agarraron a balazos en República Dominicana. Y él tiene una hermana que ella es cristiana. Y cuenta ella que en su desesperación, cuando su hermano estaba en el hospital, no me recuerdo cuántos balazos le dieron, pero era muy probable que él muriera. Ella llegó y dice que le dijo al Señor: Señor, tú me debes muchas a mí. Así es que ahora mi hermano tienes que tocarlo y tienes que levantarlo, porque yo he hecho muchas cosas y tú me debes a mí. Algo así contó ella. Y yo dije, bueno, mire, a veces Dios, yo me imagino Dios como lo sabe todo, ¿verdad? Y Él conoce realmente nuestro corazón. Él entiende que a veces somos un poquito brutos, de veras. Y con todo y eso, el Señor levantó. Ahí está y si es grande, es grande el beisbolista. Ahí está vivo, hermano. Dios en su misericordia hizo el milagro, aunque ella estaba incorrecta, aunque ella no estaba diciendo las cosas como verdaderamente son. Porque una vez más, Dios no le debe nada a nadie. Si tú le das algo a Dios, Él lo devuelve. Quizá no lo devuelve de la manera que nosotros pensamos o quisiéramos, pero hay cosas que quizá tú has recibido, hermano, en tu alma, en tu vida, en tu ser, que no necesariamente vinieron en cash como la mayoría quisiera quizá, sino que vino realmente en bendiciones que ni siquiera te diste cuenta, en cosas que se rompieron en tu alma, en tu vida, o se rompieron en tu familia, hablando de manera espiritual. Bendiciones que Dios trajo, la paz que trae a tu corazón, la alegría que no sabes de dónde piensas que es la vitamina D3 que estás tomando. No, hombre, es Dios el que está bendiciendo tu vida y te está dando de esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es maravilloso. Entonces Dios no se va a quedar con nada. Es más, la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no está endeudado con nadie, hermano. Los que tenemos una deuda con Él somos nosotros, porque nos ha dado más de lo que merecemos. Déjelo repito, nos ha dado más de lo que merecemos. La gracia de Dios es la que nos tiene todavía aquí de pie. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, dice la Biblia que Pedro había estado toda la noche pescando. Usted conoce perfectamente, la mayoría quizá, esa historia. Y él había estado pescando toda la noche, no había logrado sacar absolutamente nada. Y una persona que se esfuerza tanto en trabajar y no obtiene nada, se aflige. Si usted, por ejemplo, algunos que trabajan en algún, qué sé yo, construcción o algún servicio de algo, si le dicen, mira, esta semana no hay trabajo, algunos empiezan como, ¿qué pasó? Y salen a ver si consiguen, y nada, hermano. Entonces esa sensación de no voy a cubrir mis gastos, no voy a poder hacer esto, no voy a poder
ganar puede en un momento dado traer cierta ansiedad a nuestra vida. Aparte de eso, el desvelo, hermano. Pedro había estado toda la noche intentando pescar algo y nada había podido lograr. Entonces Jesús, después que termina de predicar, no registra la Biblia que hizo un llamado, que oró por ellos, que posiblemente eso sucedió. Pero lo que la Biblia registra es que una vez que él usó la barca de Pedro, dijo: esto no se va a quedar así. Me prestó su barca. Pedro no va a estar endeudado conmigo después diciendo: Señor, yo te presté la barca y no vi nada, Sino que el Señor dice: ahora yo quiero que vayas mar adentro, que bogues mar adentro, que entres a lo profundo. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿podía el Señor hacer una pesca milagrosa en la orilla? Sí, de la arena podía sacar los peces si Él quería. Él es Dios y Él podía hacerlo todo. Pero Él le dice a Pedro: métete un poco más, tienes que usar la fe, tienes que ir más allá. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido lograr, mas en tu palabra yo echaré la red. ¿Qué significa esto, hermano? Porque usted conoce la historia perfectamente. Significa que a veces Dios lo que está pidiendo de nosotros es: ve más allá. Señor, no me puedes hacer el milagro aquí en la orilla. No, tienes que ir a la profundidad, tienes que profundizar. El agua es símbolo de la palabra del Señor. Tienes que profundizar en la palabra, tienes que conocerla un poco más. ¿Cómo puedes desarrollar fe? ¿Cómo puedes desarrollar discernimiento si realmente desconoces la palabra de Dios? Yo no puedo pedirle a Dios cosas que Dios no me prometió. Nunca vi donde Dios lo ha prometido. Y a veces puedo perderme de algunas cosas por no entender y no saber qué es lo que la palabra me ha dicho. Y si Dios ha establecido algo, yo puedo decir: voy a profundizar, voy a entrar. Pedro responde y dice: mas en tu palabra voy a echar la red. Porque eso es lo que el Señor le dijo: boga mar adentro y echa tu red en el agua otra vez. Ya la habían lavado, hermano. Ya la habían lavado. Había que hacer más trabajo. Si no funcionaba, iban a tener que volverlas a lavar. Entonces decía, imagínese Pedro diciendo: otra vez más trabajo todavía. Pero en su palabra yo voy a ir. Entonces este año, hermano, si hemos de procurar algo, vayamos más allá. Oigamos la voz de Dios que nos está diciendo: boga mar adentro, averigua un poco más, aprende un poco más de mi palabra, tengo un poco más de conocimiento del amor que yo te tengo, para que comprendas aún los procesos por los que te permito pasar, para que entiendas mejor la obra maravillosa que estoy haciendo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pedro obedeció, hermano, y se metió. Y usted conoce lo que ahí sucedió. Dice la Biblia que tirando las redes encerraron gran cantidad de peces, al punto que casi se hundía la barca. Tuvieron que llamar a otros, se beneficiaron también, no sabían ni qué era lo que estaba pasando, pero a alguien Dios estaba bendiciendo. Mire, así bendice Dios. Cuando Dios bendice, te da hasta para que puedas compartir con otros lo que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Siguiente milagro: Pedro caminó sobre el agua. Y ahí es un asunto bien tremendo, porque no solamente era el caminar sobre el agua. Se recuerda que ellos iban en la barca y de repente Jesús se aparece caminando sobre el agua. Ellos piensan que es un fantasma y: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero mientras él, una vez más, mantenía su mirada en el Señor, él permanecía de pie. Ahora, eso no ha de haber sido algo muy fácil, porque le repito, el agua no estaba calmadita, era una tormenta la que había mucho viento. Y cuando hay mucho viento, hermano, ahí se levantan. Me recuerdo que quizá en alguna oportunidad les conté esto, pero para los que no lo han escuchado, cuando fuimos a Israel, nos subieron en una barca
que era parecida a las que existían en aquel tiempo. Las tienen ahí como cuestión de turismo y lo llevan a uno en ese lago. Y ese lago tiene una peculiaridad de que de repente empieza a levantar olas, hermanos. No sé de dónde, pero eso empieza a moverse y le advierten a uno. Le dicen: oye, mira, no te sientes en la orilla porque de repente salta el agua. Y bueno, yo lo escuché, ¿verdad? Y dije, bueno, dijeron que ahí no. Entonces yo me senté de este lado. Algunos no oyeron o hicieron oídos sordos, se sentaron ahí, hermano. De repente se levantó una ola y les cayó encima y se mojaron. Pero entonces ese es muy inestable eso. Entonces cuando Pedro iba caminando sobre el agua, no era algo fácil. Se levantaban olas, el viento soplaba. Entonces no era como, ay, qué tranquilo, hasta una musiquita así como la que está tocando el hermano, y él caminando tranquilo allí en el agua. No, la cosa estaba amenazante. Entonces Pedro, al ver la tormenta, comenzó a dudar. Y así pasa cuando tú y yo comenzamos a caminar sobre lo imposible. La tormenta no se va a detener, el viento va a seguir soplando, pero tienes que seguir poniendo tu mirada en Cristo Jesús. Eso fue lo que le falló a Pedro. Pedro tenía que seguir viendo, decía, aunque está soplando, no se calmó la tempestad, las olas se están levantando, pero al que yo estoy viendo es aquel que me dijo: ven y camina sobre el agua. Usted y yo tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el que nos habló, en el que nos dijo. Entonces dice la Biblia que comenzó a hundirse. Y ese es un milagro, hundirse en el agua despacito, ¿verdad? Porque trate usted de hundirse despacito en el agua y va a ver cómo le va. Se va de una vez, hermano, ¿verdad? Eso pasa así. Perdón, es un mensaje del cielo. Así es. Hasta el reloj le escribe el Señor. ¿Dónde iba cuando me interrumpió el reloj? Entonces, el Señor, cuando se cae alguien, gracias hermano, se cae en el agua. En el caso de Pedro se empezó a hundir despacito, al punto de que él pudo todavía, porque si alguien se hunde de un solo, hermano, no le da tiempo de decir nada. Pero si alguien se está hundiendo despacito, le da tiempo de decir: Señor, sálvame. Entonces cuando tú empieces, hermano, cuando tú empieces a sentir que te estás hundiendo, porque estás poniendo tu mirada en lo que está sucediendo alrededor y en la tormenta que hay y las olas que se levantan, debes saber que no te vas a ir de un solo, que te da tiempo suficiente para levantar tus manos y decirle: Señor, sálvame, así como Pedro lo hizo. Y el milagro sucedió. ¿Cuál fue el milagro? Fue y lo tomó de la mano, lo puso de pie y lo paró una vez más sobre lo imposible. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. El último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz, hermano, fue sacar a Pedro de un problema. A ese Pedro sí lo sacaban de problemas, ¿verdad? El Señor a cada rato, hermano, lo estaba sacando ¿A quién le recuerda a usted? Pregunto, ¿lo ha sacado el Señor a usted de algún problema? ¿No? ¿Se ha equivocado usted a veces y el Señor en su misericordia ha sentido que se está hundiendo, pero ha clamado y el Señor lo ha levantado una vez más? ¿Se ha sentido débil quizá y el Señor lo ha fortalecido? Bueno, en esta ocasión la Biblia dice que Pedro, Juan y Jacobo fueron con el Señor a orar al Getsemaní. El Señor los llevó para que oraran junto con Él y estuvieran ahí. Y estos hicieron un tremendo avivamiento ahí, ¿verdad? Se agarraron de la mano y ahí estaban clamando y no, se durmieron. Dijeron: esto va para largo, echémonos una dormidita. Y se durmieron. Bueno, el Señor fue, los despertó y usted sabe, la tercera vez que vino les dijo: bueno, ya no han podido orar conmigo ni siquiera una hora.
Y entraron de repente, se rompió ahí la paz que había, hermano, y entraron una serie de soldados y gente que traían palos y traían de todo, y traían antorchas buscando al Señor. Y dijeron: buscamos a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo: yo soy. Y cayeron al suelo, hermano, y en lugar de entender que había un poder incluso en lo que él decía, siguieron con el plan de aprenderlo. Entonces dijo Pedro, a Pedro se le olvidó que era cristiano, como a nosotros a veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de pelear. ¿Ha visto que cuando se trata de pelear, la gente se baja de la cruz? Dice: no, aquí sí, de plano, ¿eh? Yo voy para abajo. Hace poco analizaba, perdóneme lo que le voy a contar, pero analizaba yo un chiste que hacían, lo escuché en Guatemala una vez, que decía: mi paso os dejo, mi paso os doy, pero si hay golpes mejor me voy, decía. Y suena muy chistoso, de veras suena muy chistoso eso, pero es cierto, porque donde hay paz es donde reina el Señor. Cuando hay conflictos, obviamente, si nosotros clamamos, Él está ahí, pero la presencia del Señor se puede alejar de un lugar o de un hogar donde no se procura realmente la paz del Señor. Eso entre paréntesis. Pero entonces, cuando llega eso, Pedro dice: aquí yo dije que iba a seguirlo hasta la muerte. Así es que no se había quitado todavía su espada que andaba cargando, hermano. No sé si era para partir los pescados o qué era, pero la cosa es que él la saca esa espada, que era una espada corta, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y cuando le corta la oreja, inmediatamente Jesús dice: bueno, es hora de hacer un milagro, no para ayudar a Malco, sino para sacar a del problema, que era Pedro. Ahora le explico por qué. Jesús le pone la mano en la oreja a este hombre y de manera milagrosa le es restaurada. Y eso tiene una enseñanza y una implicación para nosotros. A veces, como discípulos de Cristo, hemos usado de manera incorrecta la espada. La espada es símbolo de la palabra de Dios. Hay gente que usa la palabra de Dios para maldecir a otros, para maltratar personas. Y a veces vemos a alguien que tiene quizá algún problema y sacamos la espada y decimos: usted se va a ir al infierno por pecador, y usted le va a pasar. Y empezamos nosotros a tirar. ¿Y qué es lo que pasa? Note que le cortó. ¿Por qué no le cortó la nariz? ¿Por qué no le sacó un ojo? Le quitó el oído, le quitó la oreja, le afectó la oreja. Entonces, que si alguien le golpea la oreja, ¿qué es lo que hace usted cuando se ha golpeado la oreja? ¿Usted alguna vez? ¿Alguien se ha golpeado la oreja aquí? Qué rico se siente, ¿verdad? Eso duele, hermano. Mire, con su espinilla que le salga a usted en la oreja, el dolor es totalmente diferente. Entonces rápido usted se pone la mano acá y usted ya no escucha bien, porque ya tiene un oído tapado. ¿Qué provoca que alguien malutilice la palabra de Dios, hermano? Lo que provoca es que la gente se tape los oídos y no quieran oír a Jesús. El Señor, en su misericordia, quiere poner la mano sobre los oídos que se han tapado por culpa de discípulos que malutilizaron la palabra de Dios, o la espada en este caso. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Entonces, denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, el Señor, una vez más, haciendo un milagro para ayudar a Pedro. ¿Qué le hubiera pasado a Pedro si el Señor, si este hombre no hubiera sanado, hermano? Lo hubieran acusado, lo hubieran matado, yo no sé qué hubiera sucedido en ese momento. Y el Señor tenía un propósito para Pedro. Por eso es que ayudó para que él pudiera continuar. Entonces, por último, Pedro fue sacado de la cárcel. Después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nosotros vemos un episodio, y con esto voy a terminar. Vemos un episodio donde Herodes mató a Jacobo.
y vio que los judíos se pusieron contentos porque lo había matado, y que, queriendo congraciarse con ellos aún más, metió preso a Pedro, que andaban predicando la palabra. Entonces Pedro entra en la cárcel, hermano. Y yo le decía a los hermanos en la mañana que yo nunca he estado preso, gracias a Dios. Conozco cárceles, he estado dentro de las cárceles por trabajo, pero nunca he estado preso. Entonces yo no sé realmente. Pero cuando terminó el primer servicio me testificaba alguien que lo que yo estoy diciendo es correcto. Yo no me imagino llegando a la cárcel y qué bueno que me agarraron temprano, que me quiero acostar temprano hoy. Me voy a dormir. Yo creo que si a mí me metieran preso, por lo menos la primera noche, yo no dormiría, hermano. Imagínense, no tengo mi almohada de memory foam. Ahí así. Fuera de bromas, qué incómodo sería, qué preocupaciones. ¿Y ahora qué va a pasar? Estoy en la cárcel, me metieron preso, ¿qué va a suceder? Pero Pedro se acostó a dormir. Él sí, mire, de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera, dijo. Y se acostó a dormir. ¿Qué hacía que a alguien lo metieran a la cárcel? Que créame que esas cárceles no eran para nada cómodas. Y se acostara a dormir tranquilamente. Todas las experiencias que había tenido y los milagros que Dios había hecho. Uy, me acuerdo cuando me estaba hundiendo, sí es cierto. Ay, ay, ay. Qué aflicción, qué ansiedad la que sufrí yo en ese momento. Pero la mano del Señor me levantó. Me acuerdo cuando andaba afligido porque mi suegra estaba enferma. El Señor vino, puso la mano y la sanó. Cuando tenía escasez porque no había pescado nada, obedecí a la palabra del Señor, fui mar adentro y gran cantidad de peces. Le corté la oreja a un ingrato que llegó ahí a agarrar al Señor, y el Señor me resolvió el asunto ahí. Este momento de la cárcel, Señor, te lo entrego a ti, yo voy a descansar. Y mientras Pedro dormía, entró un ángel, hermano. Y dice la Biblia que tocó a Pedro y le dijo: Pedro, apresúrate, levántate. Él pensó que estaba soñando y dijo: está bueno el sueño, pero de todas maneras caminemos, ¿no? Y empezó a caminar, y el Señor lo sacó una vez más de la cárcel. Pedro entendía por todos los milagros que había visto, le ayudaban a él a entender: esta situación es propicia para que mi Dios vuelva a hacer un milagro en mi vida. Pregunto una vez más: ¿alguien ha visto un milagro de Dios en su vida alguna vez? Entonces, ¿qué te dice a ti? Que en esta ocasión no volverá el Señor a hacer un milagro si tú lo necesitas. Pedro se convirtió en un pescador de milagros, hermano. Cada situación, cada circunstancia que él vivía, lo veía como una oportunidad para ver la mano de Dios manifestarse en él. Fíjese, y sobre el final, él en la primera carta, él escribe algo. Y él dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando no había pescado nada? Ponga mar adentro y echa tu red para pescar. Entonces la red representa las ansiedades nuestras, hermano. Cada vez que tú tienes una ansiedad, cuando tengas una ansiedad de ahora en adelante, di: tengo una red para pescar un milagro. Tengo una oportunidad. Voy a agarrar esta ansiedad y voy a bogar mar adentro.
voy a buscar de la gloria de Dios, voy a buscar de la presencia de Dios, voy a profundizar en la palabra de Dios, y esta ansiedad me la voy a llevar allí donde el Señor me está indicando, y ahí la voy a tirar, porque Él tiene cuidado de mí y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso al Señor. La receta para la ansiedad y los problemas es echar la red, hermano. Es echar tu ansiedad. Dios te ama. ¿Cuántos creen que Dios les ama, hermano? Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Póngase de pie, por favor.